En Radio Milenaria 94.7 FM presentamos Aysén Salud, programa informativo del Hospital de Puerto Aysén y la red asistencial. Compartiremos con ustedes información importante del Hospital de Puerto Aysén, CESFAM y de nuestro SECOSF, además de los puntos de vacunación para COVID-19, extensiones horarias y los diferentes puntos de toma de exámenes PCR en nuestra ciudad. Bienvenidos a Aysén Salud, informativo del Hospital de Puerto Aysén y la red asistencial. Muy buenos días a todos y a todos nuestros auditores. Bienvenidos, estamos acá en el programa Aysén Salud, el programa informativo del Hospital de Puerto Aysén, donde cada jueves vamos a estar presentes desde este horario 11:40, acá en Radio Milenaria de Puerto Aysén. Agradecemos a cada persona que nos está sintonizando en este momento, en este espacio de información que está relacionado a la salud de nuestra comuna. Les habla Francisca Vargas Valderrama, soy periodista del área de comunicaciones del hospital y desde esta semana estoy trabajando junto a mi colega Jonas Gómez, así que estoy muy contenta de poder acompañarlos en este espacio. En esta nueva temporada de Aysén Salud queremos comenzar abordando un tema muy sensible y delicado. El día miércoles recién pasado se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada que nos invita a reflexionar y actuar este año bajo el lema Trabajar juntos, juntas para prevenir el suicidio. Para hablar y reflexionar sobre cómo comunidad, vecinas, vecinos, familia y entorno podemos actuar frente a esta problemática de salud mental, estamos acompañadas hoy día en el estudio con profesionales del COSAM de Puerto Aysén, el Centro de Salud Ambulatoria de Salud Mental. Estamos con Héctor Muñoz, coordinador del COSAM, con el psicólogo Matías Reyes y la psiquiatra infantil, la doctora Magdalena Farías. Así que les damos la cordial bienvenida, agradecemos enormemente que nos acompañen para tratar este tema tan fundamental. ¿Cómo están? ¿Cómo está Héctor, Matías, Magdalena? Hola Francisca, bueno, primero que todo agradecer el espacio aquí a Álvaro, a Radio Milenaria, saludar a la comunidad de Puerto Aysén que hoy día nos está escuchando a las casi 12 del día. Hoy día, como tú decías, me acompaña Matías Reyes, que es psicólogo del ciclo adulto del programa de tratamiento ambulatorio intensivo del convenio Paysenda que tenemos como COSAM, y me acompaña la doctora Magdalena Farías, psiquiatra infantil del COSAM del ciclo infantil propiamente tal. Hoy día, bueno, queremos conversar un poco sobre este tema del suicidio. Sabemos que ayer fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hay varias campañas que se han estado haciendo y no quisimos estar ajenos a esta instancia y poder compartir con la comunidad algunos temas, algunas preguntas relacionadas a este tema que hoy en día nosotros como Puerto Aysén, como comunidad de Puerto Aysén, nos preocupa bastante. Sí, sobre todo, bueno, tenemos una de las cifras más altas, la segunda más alta en la región, según un estudio realizado por el núcleo Mileno IMAI, presentado el año pasado. Las regiones de los lagos, Aysén y Los Ríos presentan las tasas más altas. De hecho, en la última década dice que la región de Aysén tiene una tasa de mortalidad de 14.7 muertes por cada 100.000 habitantes por esta causa. Es una cifra alta que nos pone la alerta, y sobre todo también acá en Puerto Aysén, no solamente en la comuna, acá en Puerto Aysén sabemos que es una problemática muy grave a nivel país, pero sobre todo a nivel local. ¿Cómo estamos con los datos acá, para ir entrando ahí en nuestra temática, cómo vamos con los datos locales, ¿no? ¿Cuál es la tasa de suicidio específica de la comuna de Aysén, según los datos que ustedes manejan, Matías? Sí, bueno Francisca, gusto saludarlo a todos, a toda la audiencia, la comunidad, ¿no es cierto?
Bueno, antes que responder, obviamente agradecer el espacio, y también como COSAM venimos como un poquito con un lema, ¿no es cierto? Que es, para prevenir suicidio tenemos que hablar más sobre este tema. Entonces esperamos hacerlo de una forma clara, cercana también, y poder transmitir información relevante. Cuando hablamos de datos, ¿no es cierto? Manejamos hartos datos, la verdad es que hay hartos estudios también, y todos más o menos están en porcentajes similares. Por ejemplo, cuando miramos datos como más longitudinales, por ejemplo, un estudio muy importante que se hizo entre el año 2000 y 2016, o sea, abarcando casi 20 años, nos damos cuenta que en la región de Aysén tenemos una tasa de suicidio de alrededor del 15,1% por cada 100.000 habitantes. Lo que nos coloca sobre el promedio. El promedio nacional en esa misma fecha fue de un 10,8%, por tanto estamos casi 5 puntos por delante. Cuando miramos estos datos también un poquito más en específico, empezamos a ver por sexo, ¿no es cierto?, cuáles son las personas o qué grupo, ¿no es cierto?, comete más suicidio. Y ahí vemos que los hombres cometen mucho más suicidio que las mujeres, ¿ok? Y ahí hay muchas explicaciones, entre ellas, por ejemplo, que los hombres ocupan métodos mucho más letales que mujeres, ¿ok? Puede ser porque hablan menos, pues expresan menos sus emociones, creo. Claro, o sea, cuando vamos a las causas, también vemos que hay multifactores, es decir, nunca podemos hablar de una sola variable que explica el fenómeno del suicidio. Pero cuando hablamos de nombres, claro, ahí empezamos a hablar de las variables culturales. ¿Cuántos hombres hablan, ¿no es cierto?, de sus sentimientos? ¿Cuántos hablan de cómo se sienten? O exteriorizan de cómo están. Claro, entonces vemos que hay una barrera cultural. Los hombres consultan menos también, ¿no es cierto? Hay una necesidad de apoyo, una percepción de necesidad mucho menor. Entonces son grandes desafíos que hay. Entonces, como para terminar con algunos datos, ¿no es cierto?, en adultos, también vamos grupos etarios, ¿no es cierto? A nivel nacional hay una tasa súper alta que tiene que ver con personas de los 70, 80, adultos mayores, ¿no es cierto? Pero cuando vemos a la región de Aysén, este grupo etario es un poco menor. Vemos que los hombres entre 60 y 64 años están cometiendo más suicidio, ¿no es cierto?, que el adulto mayor. Y eso igual son variables culturales propias, y ahí hay muchos análisis que podemos hacer. ¿Qué está pasando en estos grupos etarios? Pasando ya a los 50 años, ¿no es cierto?, que quizá hay una sensación de desconexión, de soledad, mucho más grande que en grupos etarios mucho mayores, inclusive, de 70, 80 años. Entonces, imaginado que de esa edad eran los suicidios en hombres. Claro, entonces son datos que obviamente entre todos tenemos que ir analizando, ir preguntándonos qué variables pueden estar ahí ocurriendo. Entonces eso como menos en datos de adultos. En cuanto a la población infanto-juvenil, hola, muchas gracias por el espacio. Sí. También ha habido una alza dramática a nivel nacional e internacional, y sobre todo después de la pandemia. Ahí se hicieron múltiples estudios en que se estima más o menos que hubo un alza entre un 25 y un 30% de sintomatología ansiosa y depresiva en general en la población infanto-juvenil de 10 a 19 años después de la pandemia. Eso es mucho. Y efectivamente, lamentablemente en nuestra región tenemos de las tasas más altas de suicidios consumados y de intentos de suicidio. Hay años que tenemos el primer lugar, otros años que es menos. Efectivamente se ha visto también que se han implementado intervenciones a nivel de salud, también a nivel proteccional, que han podido reducir y manejar un poco las cifras. Pero dentro de este contexto de alza internacional y nacional, pensemos que el promedio al 2022 de tasa de suicidio a nivel país en población infanto-juvenil es de 4,1%, o sea, 4,1 por cada 100.000 habitantes. Eso en Aysén era de 7,1 al 2022. Entonces, estamos efectivamente por sobre el promedio nacional. ¿Qué nos dice eso? Hay que mirar la salud mental de los niños y los adolescentes. Pasa un poco lo mismo que contaba Matías. Efectivamente los suicidios consumados son mayores en hombres que en mujeres. Las mujeres se intentan suicidar más, los hombres se suicidan más. Por varios motivos multifactoriales, pero hay que mirarlo. Y también hay que mirar qué estamos haciendo nosotros como comunidad para acompañar eso, qué estamos haciendo para acompañar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes que están perdiendo las ganas de vivir. Así es, y en ese sentido, ¿qué condiciones particulares tiene nuestra zona o qué factores mentales, familiares que hacen que tengamos esta tasa más alta a su juicio? Uh-huh.
sería súper bonito como objetivarlo con estudios y evidencia. Igual han habido varias entidades que han tratado como de analizar el fenómeno y estudiarlo. Pero el suicidio es un fenómeno súper complejo y por eso es que no hay como respuestas simples. Algunos dicen que la luminosidad de la región, pero en realidad es multifactorial el fenómeno del suicidio. Y involucran, como cualquier fenómeno complejo, muchos factores de riesgo. Cuáles nosotros podemos observar palpables en nuestra práctica clínica es que en esta región específicamente hay un aislamiento geográfico y social donde los recursos disponibles son menos que en otras regiones, recursos para pedir ayuda, recursos para esparcimiento y ocio, recursos de actividades intelectuales, de actividades de participación social. ¿Hay más aislamiento, se podría decir? Más aislamiento geográfico, ¿cierto? Efectivamente. Además de eso, hay también un alto índice de población más vulnerable, donde también vulnerable no solamente socioeconómicamente, que es un estresor social, estas determinantes sociales que acompañan cualquier factor de riesgo en salud, pero también hay vulnerabilidad cultural en el sentido de que hay estrategias de crianza, por ejemplo, que todavía incluyen en el maltrato. Acá hay un alto índice de la población que está con medidas de protección judicializado porque hay maltrato infantil y otras condiciones de vulneración de derechos que también influyen en las historias vitales. Y hay otras condiciones también que van surgiendo aledañas ambientales, por ejemplo, el acceso a redes sociales, la soledad de los niños a los adolescentes. Yo me enfoco mucho en esa población porque es mi población. Matías a lo mejor también les puede dar matices. También en la región hay otro factor de riesgo muy importante, en adultos también, que es el consumo. Acá también es una región donde hay un alto índice de consumo de alcohol y drogas. Sí, me parece eso súper interesante cuando hablamos de las condiciones, ¿no es cierto? Porque hay muchas. Y yo creo que acá igual es súper importante hablar de factores de riesgo, ¿ok? Que pueden ser condiciones de la persona, del ambiente, del lugar en donde vivimos, que pueden aumentar, ¿no es cierto?, la probabilidad de que una persona pueda pensar o cometer un acto suicida, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de factores de riesgo, algunos que son muy importantes, por ejemplo, son intentos anteriores. Si una persona en algún minuto de su vida intentó quitarse la vida, ¿no es cierto?, esa persona tiene riesgo y un porcentaje de probabilidad mucho más alto que otra persona que jamás ha intentado, ¿no es cierto? Entonces, y, por ejemplo, el consumo de drogas o de alcohol. Una persona que consuma alcohol o drogas tiene un porcentaje, se duplica, triplica, ¿no es cierto?, la probabilidad de que bajo el efecto de la sustancia pueda cometer, ¿no es cierto?, un acto suicida. Entonces, son... Esas serían como las señales de alerta que podríamos establecer, ¿no? Claro. Respecto al alcohol, se estima que el 80% de los suicidios consumados se acompañan de alcohol. Entonces, es un factor de riesgo muy importante. Claro, justamente. Y en ese sentido, si hablamos de prevención, ¿no? Porque queremos poner ese énfasis, ya sabemos que esta es una realidad, lamentablemente, pero ¿cómo vamos a la prevención? Para hablar de prevención, lo primero, y veníamos conversando nosotros en el auto, dónde poner los énfasis, lo primero es, como comunidad, entender que hay que hablar de suicidio. Sí. Esto que estamos haciendo ahora es sumamente importante, porque hay un mito, hay un tabú respecto al tema, porque es un tema que es feo, que nadie gusta hablar de que es la muerte. Sí, es la muerte, pero también es decidir morirse y es fuerte. Claro, porque no solamente es la persona, es el entorno, la familia, es la comunidad la que se ve muy dolida por cuando una persona se suicida. Claro, es un tema doloroso y es difícil de tocar, pero hay que hablarlo, porque mientras más información haya dando vueltas en la comunidad, la persona va a entender que en primer lugar no está sola, que esto es algo que ocurre y que le ocurre a algunas personas. Que puede ser que ocurra. Exactamente, y puede pedir ayuda, o sea, puede
conversarle a alguien, si el tema se abre, yo me voy a atrever, si hay una idea rondando en mi cabeza, a decirle a una amiga quizás, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo bien, se me está viniendo la idea a la cabeza de que quizás podría dejar de existir, que sería mejor eso. Y me voy a atrever a abrirlo porque es algo de lo que se habla, que no es tabú, que no me van a juzgar porque yo estoy contando algo así. Y en primer lugar, desmitificarlo, hablar del tema, que se hable en las comunidades, los colegios, en los espacios sociales, familiares. Y otras estrategias para prevenir también es que una vez que nosotros vamos pensando que hay alguien que está mostrando señales, poder identificar esas señales, que ahí a lo mejor Matías les puede contar un poquitito más cuáles son esas señales, y acompañar directamente a esa persona que yo percibo que podría estar en riesgo. Claro, porque hay señales. Hay señales. Sí, y ahí entramos con el mito, por ejemplo, de que una persona que se suicida no avisa. Eso es un mito que queremos aquí como desmentir. Generalmente... Es que causa mucho dolor. Exactamente. Pero si miramos la experiencia de esa persona, posiblemente esa persona dio algún tipo de aviso. No necesariamente explícito, y aquí tenemos que tener ojo con algunas cosas. Por ejemplo, el aislamiento no es normal. Que una persona no quiera ver a nadie, que una persona no quiera compartir, que una persona no tenga pertenencia con otro grupo, eso no es normal, es una voz de alerta. Si una persona empieza con conductas de despedida, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Mira, gracias por todo lo que tú me has dado, ¿no es cierto? Podría ser también una alerta. Entonces la invitación es cuando vemos esto, que las personas se están aislando, se están despidiendo, están consumiendo quizás alcohol más de lo normal, preguntemos. Aquí tenemos que preguntar directamente. No hay una forma como por al lado de decir como, oye, ¿qué te está pasando? Podemos preguntar si es que hay alguna idea mala que está rondando, ¿no es cierto? Si te sientes con poco ánimo, si han disminuido tus ganas de vivir, porque, y lo último, uno de los mayores predictores de la conducta de suicidio, más que la depresión en sí, que es como sentirse con bajo ánimo, es la desesperanza hacia el futuro. Sentir que lo que yo estoy haciendo, que mi proyecto, ¿no es cierto?, no tiene un barco, no tiene un rumbo, ¿no es cierto? Y si vemos desesperanza en alguien que verbaliza eso, tenemos que tener mucho cuidado y hacer que esa persona pueda pedir ayuda. ¿Y cómo preguntar directamente? Hablar así, tal cual. Sí, lo mejor son preguntas abiertas y ser muy directo. Por ejemplo, me he dado cuenta que te estás sintiendo mal, en algún momento ha rondado, quizás en estos momentos que te sientes más mal, ha rondado por tu mente la idea de no existir o la idea de morir. En el caso de los niños, uno puede utilizar un lenguaje más infantil, más apropiado, pero hay niños, por ejemplo, que verbalizan, a veces desearía irme con mi abuelito al cielo, a veces desearía irme con Dios, y a veces, y ahí vamos a ir haciendo algunas distinciones de concepto, hay ideaciones suicidas que no son activas, es decir, no hay un plan asociado, no es estoy pensando en hacer esto, lo tengo estructurado, tengo ya el elemento con el que lo voy a hacer, tengo visto los medicamentos, quizás no hay un plan, pero hay una ideación pasiva que se llama. Y esa ideación pasiva es que rondan en mi pensamientos de que a lo mejor sería mejor, por ejemplo, no haber nacido, a lo mejor quisiera yo dormir y no despertar más, quisiera quizás que me pasara algo y yo dejara de vivir, y esa igual son formas de ideación suicida. Y cuando ahí yo, como acompañante, como familiar, acompaño esa idea, yo no la juzgo, no valido lo que está pensando en el fondo, no es que yo no le voy a decir no estoy de acuerdo, o sea, no le voy a decir que estoy de acuerdo con que se haga daño, pero sí le voy a validar lo que está sintiendo. Eso es muy importante, hacer esa distinción. Entonces, ¿cómo lo validas? Entiendo que te sientas así, o me trato de poner en tus zapatos y debe ser súper duro lo que estáis sintiendo. Así lo valido. Porque lo que él siente, lo que esa persona siente, es real. Y sus deseos de morir son reales. Y lo voy a acompañar y puedo decirle, yo te voy a acompañar en esto, no te voy a dejar solo hasta que te dejes de sentir así. Eso es acompañar al final. Claro, ser empática, ¿no? con lo que está sintiendo. Sí, sin duda, sin duda. Matías, y en ese sentido,
las personas que sienten o que están con estas ideas suicidas, no es que necesariamente tengan algún trastorno mental? Sí. Bueno, hay un problema de salud mental, sí. O sea, ¿O no? es otro de los mitos, ¿no es cierto? Sí. Que toda persona que se suicida tiene una patología de salud mental. Puede ocurrir que sí, pero también sabemos que no es necesario. Pueden también haber cosas en la vida de esa persona, ¿no es cierto?, que está pasando, por ejemplo, problemas económicos, una separación muy dolorosa, la muerte inesperada de un ser querido, que también pueden inducir a estados, ¿no es cierto?, de desesperanza hacia el futuro. Por tanto, pensar que todas las personas que se suicidan o tienen pensamientos tienen una patología de salud mental no es correcto. Hay algunas que sí, pero otras que no. Por tanto, también eso es algo que hay como que desmitificar en ese sentido. Ya cualquier persona en el largo de su vida puede en algún minuto tener ideas pasivas, activas o estructuradas, ¿no es cierto?, de muerte. Eso creo que igual es súper importante. Súper importante poder abordarlo. Ahora, ¿qué pasa con y no sé si vieron la película Adolescencia? Sí, sí la vi. Claro que están los niños y niñas muy metidas en este mundo de videojuegos. Y de redes sociales. Hay una disociación, como que están fuera de la realidad. ¿Esos niños y niñas estarían en mayor riesgo? Bueno, los estudios dicen que sí. Efectivamente, ya hay países que están siendo súper como retrocediendo, por así decirlo, como toda la cancha que habían dado en acceso a redes sociales en infancia. Ahora están siendo muy estrictos. En Australia, por ejemplo, están prohibiendo francamente el acceso a celular y redes sociales hasta los 18 años. Las recomendaciones que antes decían las sociedades de pediatría, desde los 12 en adelante, celular y acceso a redes sociales, ahora están recomendando de los 16. Está habiendo una mirada de los efectos nocivos que está teniendo. En realidad, yo creo que ahí hay varias reflexiones que hacer, como muy cortitas. La vida está hecha para tener vínculos. Nosotros somos seres sociales, somos mamíferos y necesitamos los vínculos para nutrirnos, nutrir nuestro cerebro, que se desarrolle nuestro cerebro saludablemente. Y a través de las redes sociales está pasando que los niños y adolescentes tienen vínculos, pero son vínculos artificiales. No tienen tienen pocos espacios para el vínculo cara a cara, para mirarse a los ojos, tocarse las manos, darse un abrazo, resolver conflictos. Y las redes sociales además están elaboradas de tal manera que funcionan a través de algoritmos en que te dan lo que tú estás buscando. Entonces pasa un poco esto de la serie adolescencia, que la realidad del adolescente va a ser súper distorsionada a lo que el algoritmo le esté presentando. Y esa va a ser su realidad. Pero eso no significa que vamos a satanizar las redes sociales, sino que ¿de qué nos habla? ¿Qué nos habla esa serie adolescencia? Que los papás tienen que estar presentes en la vida. No puede ser que los niños estén todo el día en el colegio y después en la tarde cada uno en su pieza, en su celular. Tiene que haber espacios donde nos acompañemos, nos escuchemos, donde hayan conflictos también, y hayan discusiones y se resuelvan. Si no, no voy a aprender a vivir en el mundo. Y eso está pasando, que estamos más solos. Todos, no solamente los niños, los adolescentes, que es muy grave por el desarrollo del cerebro. Todos estamos más solos. De hecho, hay estudios en adultos que las relaciones de amistad han bajado un montón. Ya casi los adultos tienen muy pocos amigos y muy pocos espacios para estar con amigos. Claro, y todo se vincula y nos vinculamos a través del teléfono, pero claro, mirarnos cara a cara es distinto. Bueno, un tema que da para mucho que hablar. Invitamos ahí a nuestra comunidad. Vamos a estar todos los días jueves acá conversando en el programa Aysén Salud, ahí para que vamos a dar los teléfonos para que se comuniquen, nos puedan llegar sus consultas. Matías. Sí, ante todo también mencionar que si bien la ideación de suicidio es una realidad, también es trabajable, ¿ok? Y nosotros como organismo, ¿no es cierto?, como COSAM, también queremos dar ese mensaje. Una persona que tiene ideas de muerte no significa que las va a tener para siempre. Cuando hay un trabajo responsable, ¿no es cierto?, nosotros hacemos planes de seguridad con los usuarios que tienen esta ideación, podemos trabajar en la esperanza hacia el futuro también, y en general la evidencia nos dice que cuando hay un trabajo integral tenemos buenos resultados también. Por tanto, a pesar de que alguna persona puede sentirse mal, ¿no es cierto?, lo importante es pedir ayuda, y que hay profesionales que los pueden ayudar y que estén especializados en poder
poder otorgar herramientas, compañía, escucha. Así que eso es un mensaje súper importante igual a toda la población, a que lo malo también pasa, por así decirlo, y es importante buscar ayuda. Y que la vida también tiene de dulce y agraz. Y en ese sentido, Héctor, contar un poco qué tenemos a disposición de la comunidad para ir al COSAM. Mira, primero que todo, yo creo que dentro de la reflexión que hemos conversado hoy día, nosotros como adultos tenemos una gran herramienta hoy en día, que es el poder hablar. Ya, yo creo que tenemos que normalizar nosotros mismos con nuestras familias, con nuestros amigos, hablar de nuestras emociones, hablar de salud mental. Yo creo que eso también refuerza mucho, da muchas herramientas, ¿ya? Y ese cambio parte por nosotros mismos. Yo de manera personal, hoy en día es un tema que tengo muy presente con mis amigos, nos llamamos, nos pasa algo, nos llamamos, conversamos y nos liberamos. Entonces yo creo que si todos pudiéramos hacer eso en su momento, ir buscando cómo tener esta herramienta, es muy bueno, así que yo la recomiendo. Hoy en día nosotros tenemos la línea de prevención del suicidio, que es el asterisco 4141, ya que una política integral de salud mental del gobierno del presidente Gabriel Boric, que es un servicio gratuito que está 24/7 disponible, ya donde te atiende personal de salud del área psicosocial, de preferencia psicólogo, que es más que nada hacer intervención en crisis. Ya es un servicio que tiene una capacidad de funcionamiento hoy en día estudiado de más del 70% en la primera llamada. Ya la segunda llamada ya habitualmente ya es un 100% en la respuesta. Y en el COSAM sí hay varios, tienen centros también que pueden las personas ir a pedir consulta, cómo pueden acceder a los... Sí, nosotros, hoy en día al COSAM el ingreso es por una derivación, ya a través de una interconsulta, desde APS, desde secundaria, desde el hospital también, o de la hospitalización, ¿ya? Pero no solamente está el COSAM, está el CESFAM, ya hay atención en salud mental en el CESFAM, donde el usuario puede ir, solicitar una atención médica. Está el COSAM, de todas formas, si es que no fuese pertinente el ingreso a COSAM, nosotros felices en poder orientar a la comunidad y dar las herramientas necesarias para que puedan tener una atención en salud mental oportuna y de calidad. Si el riesgo es inminente, es importante decirle a la comunidad que si tienen algún familiar que en algún momento, ojalá nunca pase, pero que está en una crisis suicida y está con un riesgo inminente, tiene que llevarlo al servicio de urgencia. Esto es como un infarto agudo al miocardio. O sea, es una enfermedad. Y hay, así como podemos hacer el símil al infarto, como dice Matías, hay tratamiento. Hay forma de ayudar, hay forma de salir de esta crisis y no pierdan la oportunidad de pedir esa ayuda para su familiar o para quien sea que esté pasando por ese mal momento. Así que la salud mental se puede tratar, hay soluciones, lo importante es consultar. Así que agradecemos hoy día la presencia de don Héctor Muñoz, coordinador del COSAM, a Matías Reyes, psicólogo, y a la doctora Magdalena Farías, psiquiatra infantil, por habernos acompañado en este primer capítulo de la nueva temporada del programa Aysén Salud. Nos volvemos a encontrar ya el próximo jueves a este mismo espacio, acá en la 94.7, para hablar de salud. Y recuerden que esta grabación va a estar disponible en nuestras redes sociales, en la página del Facebook de la página Hospital Puerto Aysén y en Instagram Hospital Puerto Aysén. Muchas gracias hoy día por compartir, por escucharnos, y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un muy buen día. Buen día, buenas tardes.